KGF Capítulo 1 es una película de Sandalwood Cine Canarés del sur de India, del estado de Karnataka, de acción y drama, protagonizada por Yash como Rocky. Comencemos. En el año de 1981, en el Parlamento de Nueva Delhi, una señora llamada Ramika Sen firma un documento para acabar y prohibir todo rastro del criminal más grande de India. Luego, en 2018, en Bangalore, vemos a una editora llamada Deepa, inconforme por un libro que el jefe le dio para revisar. Esta es una de las únicas copias que quedaron porque el gobierno ordenó prohibir y destruir el libro. Deepa se rehúsa a ser parte de la noticia e investigación, pero al final se reúnen con el autor, el señor Anand. El escritor le dice a Deepa que eso no es una historia de su imaginación, que todo es real y que hay una piedra con el símbolo del héroe como prueba. Este libro él lo tituló El Dorado. Ella le pide la ubicación para ir a investigar. Empiezan revisando documentos y periódicos de los años 1950 a 1980, pero Deepa dice que no encontró ni un solo artículo de KGF. Ella duda de si es real y de si fue un héroe o un villano. El señor Anand le dice que el oro encontrado en KGF tiene un enorme valor, pero que allí yace una historia grande, con las manos que la tomaron. Dice que donde el hombre encuentra oro, encuentra una oportunidad, y que en el distrito de Kolar, en 1951, a 18 kilómetros de KGF, los lugareños encontraron oro. El gobierno fue en compañía de un sujeto llamado Suryavardhan. Al mismo tiempo, en el distrito de Mysore, un niño nacía, Rocky, como acto del destino. Los hombres de Suryavardhan liquidaron a todos los agentes que venían del gobierno y que sabían sobre el lugar, para tomar total control sobre el lugar. La madre de Rocky sufría comentarios, pues era madre sola y muy joven. También tristemente, ella empezó a enfermar. Suryavardhan explotaba la mina haciendo trabajar de manera forzada y sin pago a los lugareños. En 1961, Rocky quiso que trataran a su madre y juntó unas monedas que no eran suficientes. Al final, la joven perdió la vida a sus 25 años. Antes de esto, ella le dijo a su pequeño hijo que el dinero era necesario tanto para vivir como para partir, y que él debía convertirse en un hombre de mucho poder y dinero. El niño decidió irse a Bombay después de la partida de su madre. Allí el hombre más influyente del lugar, llamado Chetty, le dio trabajo, y poco a poco él así se ganaba la vida y también algo de reconocimiento. Más tarde, en 1978, en la crisis entre Irán y Afganistán y la enemistad entre América y la Unión Soviética en incremento, los commodities subieron de valor a gran escala, entre ellos el oro, por lo que Suryavardhan se hizo muy poderoso, inalcanzable, y conformó un grupo de 5 cabezas que llevaran el imperio. El primero, llamado Kamal, encargado de la fábrica en Barca, que procesa el material que llega de KGF y saca los lingotes. El segundo miembro, llamado Rajendra, encargado de la distribución del oro. El tercero, llamado Andrews, encargado de toda la región de la costa oeste. El cuarto, Guru Pandyan, quien es la ficha que posicionaron en la política de la región para facilitar el negocio. El quinto es Adira, el hermano de Suryavardhan, su mano derecha y que con la astucia ha logrado crear el imperio. El hijo de Suryavardhan, llamado Garuda, también se involucró en el negocio, en la parte de seguridad de su padre. Un día, Suryavardhan cae enfermo y todos los que trabajan con él empezaron a desear ser los amos de KGF y la comunidad empezó a alzar su voz de inconformidad. La avaricia de Inayat Khalil incrementó. Tomó la decisión de entrar a Bombay para competir con Chetty, a través de un hombre llamado Dilabar. Este intentó tomar el control absoluto de Bombay, eliminando los hombres de Chetty, atrapando un día a Rocky, la ficha más dura. Pero le salió mal el plan, pues Rocky acabó con todos, dejando al hijo del jefe de los matones al final para colgarlo en el puerto y amedrentar a los cargueros de Inayat, frustrando los planes de este de tomar Bombay. Un día Chetty espera a un superior, es Andrews junto a su socio Daya, quien le da una tarea a Rocky y le dice que si la cumple, Bombay será toda suya, lo cual disgusta al señor Chetty. En Bangalore, Rocky primero tiene un acercamiento particular con una mujer llamada Rina, la hija del señor Rajendra, la cual lo amenaza. Luego, estando solos Rocky, Andrews y Daya, le dicen que la tarea es eliminar a un pez grande. Luego Daya se reúne con Rocky y le explica el plan. En días posteriores se llevará a cabo una gran función, pero antes
En el trayecto, el hombre debe ser liquidado. Le dice que se dará la función en el DGSS New Party y que como allí estarán muchas personalidades de la política, habrá seguridad por todos lados. Por eso es indispensable que se ejecute en el camino. Ese día se anunciará el nombre del nuevo ministro. Rocky pide una foto del hombre, pero Daya le dice que no es necesario. Llegando el día previo, Andrews le dice a Daya que mantenga alejado a Kamal, para que Rocky pueda hacer su trabajo. Kamal quiere sacar a Rocky del camino, pues parece que pretendía a Rina, por lo que envía a unos hombres con Rina a que lo busquen en un hotel, pero es así como Rocky se encuentra de nuevo con Rina. Mientras van en un carro, Rina le dice a Rocky que ella jamás podría estar con alguien de menos estatus. En esto Rocky ve a una mujer con su pequeño, a la que se le cae la bolsa del mercado. Esto le llega adentro, pues se vio a él y a su madre reflejados. Como los autos no dejan que ella recoja sus cosas, Rocky atraviesa el carro en la intercepción y se baja a ayudarla. También le dice a la joven que no hay nada más admirable que una madre. Rina queda muy sorprendida. Ella le dice a Rocky que la lleve a su casa. En el camino, en un retén donde la policía los para, Rocky ve a una caravana de camiones de carga. Esto llama su interés, por lo que se baja del vehículo y desaparece de la vista de Rina. Allí llega Kamal. Volvemos a 1981. Vemos al escritor Anand de joven, antes periodista, quien investigaba la historia. Hizo una entrevista a un hombre y le preguntó por qué le llamaban Rocky, pues su nombre real era Raya Krishnappa Beria. Él le dice que esto fue porque de pequeño, cuando él supo que era una marca, quiso convertirse en una, hasta que con el tiempo apenas escuchaban que él era Rocky, todos ya sabían lo que representaba. El señor Anand sigue contando la historia a la periodista. Dice que la curiosidad de Rocky fue picada. Los camiones de carga que debían estar en el puerto de Mumbai tenían la protección de la policía. Rocky fue allí para descubrir las cajas de oro que llegaban al puerto que él custodiaba. Se dio cuenta que ese oro no venía de África y sintió preocupación por el lugar de donde venía realmente. Andrews está viendo en las noticias que ha vuelto a ganar las elecciones en los estados de Goa, Maharashtra y Karnataka el señor Guru Pandyan. Andrews llama al señor Rajendra y planean poner una estatua en honor al jefe Surya Vardhan en el DGSS Party para que asista a Garuda y así poder liquidarlo. Banaram alerta de esto a uno de los matones de Garuda llamado John. Luego vemos una escena de conquista entre Rocky y Rina, que solo pasa en las películas indias. Allí llega Andrews y Rajendra. Le dicen a Rocky que deberá liquidar a Garuda en el camino, pero él ya ha estudiado bien el recorrido y sabe que cada persona que se encuentra allí pertenece a la seguridad de Garuda, por lo que dice que lo harán dentro del DGSS Party, y todos se preocupan, pues habrá mucha seguridad allí también. Llega el día de la inauguración e intentan ejecutar el plan, pero Garuda está bien prevenido y todos los trabajadores del lugar hacían parte de su seguridad e iban armados. Garuda destapa la estatua y todos se dan cuenta que la estatua no es la del padre, sino de él mismo. Este los amenaza y se va. Andrews, Daya y Rajendra están muy preocupados, pues saben que por el intento sus días están contados. También saben que en el hábitat de Garuda es imposible hacerle algo, pero Rocky se ofrece a ir al lugar y terminar el trabajo. Antes de irse, Rocky le da el collar a Rina. Su madre se lo dio de pequeño, para que lo protegiera, y le dijo que nunca se lo quitara. Rina se preocupa por Rocky. Andrews le da un mapa a Rocky con algunas instrucciones. También le pide que dé una señal grande para que sepan que aún está vivo cuando esté dentro. Él entra a la mina, elimina a muchos de la seguridad y se infiltra como un aldeano raptado. John ve a los hombres de seguridad heridos y se preocupa. Surya Vardhan seleccionó 3 formas de protección de su lugar, al que llamó Narachi. La primera, un gran muro que es impenetrable. Segundo, una gran puerta. Y tercero, un despiadado comandante de seguridad llamado Banaram. Trasladan al lote de nuevos esclavos a la mina. Allí Banaram los ve y les permite el paso al otro lado. Rocky llama la atención de algunas personas raptadas, pues sienten que él es especial. Él empieza a estudiar todo dentro de la mina y de todo el lugar. Y a lo lejos ve también la gran mansión donde se resguarda su objetivo, es decir, Garuda. Cuando Surya Vardhan cayó enfermo, nombró sucesor a su hijo Garuda, respaldado por su hermano Adira. Pero estos se enfrentaron y Garuda intentó liquidar a su tío Adira.
Como muchos más añoraban ser sucesores del gran imperio, Garuda se propuso eliminar a cualquiera que se interpusiera en su mandato. El día de Rama estaba cerca y Garuda tenía un ritual especial para esos días. Seleccionaba a 3 esclavos de la mina como sacrificio y los alimentaba hasta el día de la celebración. El hermano de Garuda, llamado Virat, llegó recién de Londres por su padre. Ve el comportamiento de su hermano y no le gusta para nada. Llega el día que Rocky va al trabajo bajo tierra, a 900 pies. Allí un señor llamado Vital le aconseja para que pueda sobrevivir, pues la tensión y el trabajo allí es muy pesado. Rocky cerca a los niños del lugar y estos les dan información sobre los guardias, las torres y todo lo que siempre ven del lugar. Andrews y Daya hablan de Rocky y de lo que él podría hacer allí y están muy preocupados. Un día en el lugar, un niño corrió por su pelota y su madre tras él, pero cruzaron una línea de límite y los guardias los liquidaron frente a todos. Rocky se entristece. Otro día, un hombre se partió un tobillo y lo llevaron al sótano de los guardias y lo torturaron y liquidaron. El señor Vital le dice a Rocky que todos son tratados allí de lo peor. En la noche un loquito llamado Husha cuenta una historia sobre un héroe que llegará a salvarlos, quien ha nacido de una gran madre. Y aquí vemos recuerdos de Rocky y su madre. Rocky empieza a trabajar más duro para ayudar a los otros trabajadores, mientras sigue inspeccionando todo. El señor Rajendra va a ver al político Guru Pandya y le dice que cuando el señor Suryavardhan perezca, sus destinos serán inciertos y preocupantes a manos de Garuda. Guru Pandya le dice a Rajendra que está pensando demasiado, que la solución está en aliarse con Inayat Khalil y Ramika Sen, mientras Suryavardhan le advierte lo mismo a su hijo sobre los rivales poderosos. En la mina, Rocky genera un incendio y se infiltra en un cuartel a revisar los mapas y conexiones del lugar. Un hombre se da cuenta de todo. Un camión es quemado para despistar. Banaram le advierte a Garuda de un infiltrado. Llaman a todo el lote de trabajadores frente a Garuda y los amenaza. El hombre, quien vio a Rocky antes, se ofrece como carnada, pues su esposa está embarazada y sabe que Rocky puede liberarlos del yugo, y si lo eliminan allí, toda la esperanza morirá. Así el hombre corre a la espada y recibe un disparo fulminante, y todos se dispersan. El informante de Andrews le avisa que han liquidado a su infiltrado. Todos reunidos escuchan la noticia y se preocupan. Rina queda devastada, pues estaba cerca. La esposa del hombre liquidado que protegió a Rocky da a luz, y es una niña. Todos se entristecen, pues las niñas son sacrificadas para que no sufran. El loquito le lleva a la niña a Rocky y le dice que él es la única salvación. El señor Vital le dice que es la niña del hombre que se sacrificó por él, y este le devuelve la niña a la mujer. Más tarde sueña con su madre otra vez. Al día siguiente en la mina, los guardias se dan cuenta que un señor mayor es ciego, por lo que lo llevan al sótano a torturarlo. Rocky se enfada y va tras ellos y los liquida, dejando al líder al final para sacrificarlo frente a todos. Así ordena quemar a los 23 cuerpos de los guardias para darle la señal a Andrews de que su objetivo está cerca. Kulkarni habla con Andrews sobre huir del país. En esto Virat, el hermano de Garuda, toma el teléfono y les dice que Rocky sigue vivo y que ha enviado una señal. Luego Virat ahoga a su padre y ponen la alarma para anunciar que el señor Suryavardhan ha fallecido, lo que también preocupa a Andrews, Guru Pandya, Rajendra, Daya y Kamal, pues saben que si no se logra eliminar a Garuda, deben huir lo más pronto posible. Banaram le dice a Garuda que deben irse un tiempo lejos, pues habrá muchos enemigos queriendo su cabeza, pero este se rehúsa y en la noche se dispone a hacer el sacrificio a la deidad Rama, mientras Banaram despliega toda su seguridad para lograr atrapar al infiltrado y evitar que este llegue hasta el jefe, pero se dan cuenta que uno de los hombres del sacrificio sigue allí y corren al lugar del ritual. Garuda inicia el ritual en el estanque y empieza a sacrificar a los hombres decapitándolos con una espada, pero el tercer hombre es Rocky, quien logró infiltrarse y quien rápidamente toma la espada y le corta la garganta a Garuda, liquidando el objetivo frente a todos. Al ver esto, Kulkarni informa a Andrews que el objetivo ha sido liquidado. Esto llega a oídos de todos, incluso de Iyanat, Ramika y Adira, quien esperaba el momento adecuado para tomar KGF, pero lo que nadie sabía era que aparecería un nuevo rival. Banaram ordena que atrapen al infiltrado, pero los trabajadores de la mina lo protegen.
Así el señor Anand cuenta que realmente Rocky pudo eliminar a Garuda el día de la inauguración en el DLSS Party, pero prefirió esperar a eliminarlo en su territorio y ganar también el respeto y respaldo de la gente allí para obtener KGF. Y este es solo el comienzo de la historia, le dice el señor Anand a Deepa. La película es muy top, la historia es buena, la forma de contarla y ejecutarla es bastante atrapadora, transmite mucho y tiene de todo un poco al estilo del sur. Lo único es que tiene algunos conflictos entre el día y la noche, pero se las recomiendo. La parte 2 también está disponible en Amazon Prime y este año se espera la tercera parte de la historia. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.